Buenos días, como les decía. Bienvenidos entonces a nuestro tag de fotogrametría y fotointerpretación. Antes de comenzar, pues vamos a hacer un recuento de todo este ejercicio. Vamos a hacer un recuento de qué horas eran los conceptos que teníamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que en estos espacios de los sábados podamos hacer talleres y en esos talleres podamos como desarrollar toda la parte teórica que vamos avanzando. Yo les voy a dejar unas consulticas que ustedes hagan, con unas tareas muy pequeñas, pero que nos van como retroalimentando. A medida que nos vayamos avanzando, digamos, el ejercicio ideal de este taller sería poder sentarnos y coger un par estereoscópico de fotografías aéreas y poder hacer todo lo que vamos a hacer desde la teoría. Si no lo podemos hacer, vamos a avanzar un poco y vamos a trabajar entonces con los satélites y con las imágenes, a trabajar también con sensores remotos un poco. Vamos a meter y vamos a trabajar un taller bien interesante que me encanta mucho y es trabajar con aprender a bajar imágenes satelitales. Eso digamos que a veces uno no lo utiliza y si nos da mucho más tiempo, vamos a trabajar un poquito el tema de drones, pero vamos a ver hasta dónde el tiempo nos alcanza. Para comenzar entonces voy a hacer un recuento de la presentación que teníamos. Permítanme un momento, por favor. Y vamos a comenzar. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo, bueno, vamos a hacer el recuento. Hemos hablado de la definición de la fotogrametría, ¿cierto? Recuerden que la fotogrametría se encarga de la forma, la dimensión de los objetos, ¿no? Los diferentes autores nos habían dado como las mismas condiciones, las mismas formas, las mismas características. Habíamos pasado por definiciones de diferentes países y habíamos hecho un recuento de cómo esas imágenes se transforman y nos convierten como en mapas. Habíamos hablado también un poco de la historia, cómo a través de la historia se fue desarrollando todo el tema de la fotogrametría, ¿cierto? Por allá desde 1850, por allá por el invento de la fotografía aérea, después el avance con las plataformas y las cámaras, y veíamos una evolución de, de ese ejercicio fotogramétrico, las diferentes cámaras, los restituidores, las aeronaves y las plataformas que se utilizaban para colocar las cámaras, y digamos en lo que hemos tenido en décadas pasadas, que era el estereoscopio de espejos, ¿cierto? Hemos hablado de la fotogrametría analítica y ya empezamos a hablar del nuevo tipo de fotografía. Es un poquitico de la fotogrametría digital hacia 1980, que es el cambio ya de esa revolución, ese cambio que tiene en los computadores. De la década de los 80 hacia adelante, digamos que es un avance tecnológico gigante, y en ese avance tecnológico gigante entonces también implicó un cambio en el proceso de fotogrametría. Hablábamos que si bien, digamos, en nuestro país manejamos todo el tema de aeronaves no tripuladas, y hay un gran avance el tema de aeronaves no tripuladas para, digamos, el ejercicio de lo que es la profesión en fotogrametría y ortofotos, en caso catastral y en muchas otras profesiones, seguimos utilizando las aeronaves como las avionetas, plataformas, las vamos a ver. No significa que esas cámaras tengan menos capacidad o menos resolución, no. Simplemente digamos, en costos son muy similares y tienen muy buena calidad, tienen una gran cobertura, entonces, digamos que en el mercado todavía digamos, no han salido de ese mercado. Ya hablamos del avance de los drones, ¿cierto? De las nuevas aeronaves con las que hacen ahora la nueva fotogrametría, entonces lo utilizamos en un tema bastante importante como es la agricultura de precisión. Esta agricultura de precisión tiene un desarrollo muy importante en Europa, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos todavía, y sigo pensando que tenemos nosotros, desde lo que es la agricultura y la utilización de cámaras multiespectrales, después vamos a entender el término multiespectral, nosotros deberíamos tener la capacidad de mejorar nuestras tierras y nuestros cultivos. Hay regiones en las que se utilizan con los monocultivos, como el monocultivo del banano, donde ya se está haciendo un uso intensivo de los drones. Tenemos también los drones específicos también para poder identificar
minería a cielo abierto, ¿cierto? Y también un importante es una búsqueda de rescate de personas cuando hay desastres. Es que esos son como los elementos y los principios que tiene esa fotogrametría. Habíamos comenzado, habíamos terminado el encuentro anterior con cuáles son los elementos que componen esas fotografías aéreas. El primer elemento es la escala. Decíamos que la escala de la fotografía aérea está en función de la escala de la representación que tiene en el mapa y del tamaño de los objetos que yo pretendo representar, ¿cierto? Entonces, la escala de la imagen tiene una relación de 1 sobre la escala, que es la misma relación que tiene una escala sobre el mapa. También un momentico que me están pidiendo ingreso. Ya tenemos ingreso al compañero. Bienvenido. Continuamos entonces. Qué pena con ustedes, discúlpenme. Entonces decíamos que si yo quiero representar algo, si yo quiero representar una fotografía, debo revisar la escala. Por eso decimos escala 1 en, lo que me quiere decir escala de la fotografía, 1 sobre MB, esta representación que llego, escala 1 en 500. Siempre decimos la relación de escala es 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 2000, 1 en 5000, 1 en 10.000 y 1 en 50.000. Esas son las escalas convencionales. Digamos que uno habla en escalas convencionales, ese régimen de escalas. Entonces, por allá uno le ponen un mapa 1 en 32.500 y son escalas no convencionales. No que no se puedan representar, sino que no son escalas convencionales. Entonces están las escalas convencionales y las escalas no convencionales. Y esa misma relación que tiene la escala de la imagen es la misma relación que tiene la escala en el mapa. Entonces, si yo tengo una relación de escala en el mapa, en la fotografía, 1 en 25, pues mi mapa va a representarse en 1 en 25. Y era la relación que tenemos acá. Donde decíamos, de acuerdo a la característica que tiene la imagen, digamos, la escala sea de más detalle, yo voy a tener mejor resolución y voy a poder representar de mejor manera los objetos que encuentro en el terreno. Eso es lo que sucede, ¿sí? Y cuando yo ortocorrijo una fotografía, cuando la fotografía se sacan por pares y ya está corregida, la distancia que tengo yo en la fotografía a una escala es la misma distancia que tengo una fotografía en un plano y los objetos que yo identifico, ¿cierto? Están en relación a esa escala. Y si yo voy a terreno y mido la distancia AB, debe ser la misma distancia que tiene en la foto y en terreno debe ser la misma distancia de esos dos puntos. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir la relación de escala. Entonces, uno de los fundamentos, de los elementos fundamentales que tiene la fotografía aérea es la escala. En este cuadro establecemos esa relación. ¿Sí? La relación entre la cartografía y la relación entre la fotografía. Entonces, en el mapa, perdón, con relación a la fotografía. Si yo tengo una foto en 1 en 5000, mi mapa va a estar en 1 en 5000. Si yo tengo una relación de una foto en 1 en 10.000, mi mapa está entre 5000 y 10.000, casi 15.000. Si yo tengo una foto en 1 en 20.000, al procesarlo en el mapa, de los 2.000, 2.500 me da 1 en 5.000. Y esa relación, si tengo una relación en 1 en 100.000, en mi mapa también será 1 en 100.000. Mire que la relación es muy parecida. Si yo tengo una fotografía en 1 en 80.000, me va a representar 1 en 10.000. Y si tengo fotografías 1 en 60.000, en el mapa, podrá hacer mapas 1 en 50.000. Si tengo una relación en la fotografía 1 en 40.000, me va a sacar cartografía 1 en 2.500. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Ya entendemos esa relación? Pregunten si no la entendemos. Simplemente en esta relación. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Porque como me quedan callados, entonces no sé si, y como no tengo relación con la imagen, entonces es por eso. Entonces, tengan en cuenta que de acuerdo a la relación, digamos, la escala que tenga la fotografía,
es el tipo de escala que yo produzco en el mapa. Si son escalas muy detalladas, pues la relación en el mapa va a ser la misma. Pero si yo empiezo a tener escalas 60.000, 80.000 o 100.000 que son muy generales, pues el tipo de mapa que voy a tener gran cantidad de terreno, pero mis objetos van a ser muy pequeños. ¿Listo? ¿Qué tipo? Cuando yo estoy tomando la fotografía, hasta digamos, hasta dónde, cuál es el nivel de detalle que yo tengo en el objeto que estoy representando. Entonces yo tengo una fotografía en una escala 1 en 5.000, el detalle más pequeño que yo puedo ver es de 0.10 metros. En 1 en 10.000, 0.20 metros. En 1 en 20.000, 0.40 metros. Y en 1 en 30.000, 0.60 metros. Digamos, ese es hasta el nivel de detalle al cual yo puedo llegar. Entonces, por eso es que nos dicen siempre, cuando nos están pidiendo que nosotros necesitamos cartografía al detalle, siempre nos piden 1.000, 2.000 y 5.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el nivel de detalle que yo tengo, mire lo tan pequeño que es, ¿cierto? Casi que se nos convierte entonces ya en centímetros. Es por eso que cuando ustedes les piden cartografía de detalle, ustedes les piden una relación con respecto a esa cartografía. Que si yo voy a mirar una ortofoto y la subo a un sistema de información geográfico y yo empiezo a acercarme, yo empiezo a tener un detalle de esa imagen lo más cercana posible y tengo una precisión alta. Y si yo voy a terreno voy a encontrar que esos detalles que tengo en la ortofoto, si está reciente y si está bien, de buena calidad, la imagen del ortofoto va a coincidir con la imagen real del terreno. Eso es lo que nos piden. Normalmente estas ortofotos de detalle son para estudios puntuales. En los casos, por ejemplo, del catastro, pues cuando voy a hacer actualización de la formación urbana o rural, me piden una ortofoto reciente, ¿sí? Donde yo tenga errores de 50 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, uno dice, hombre, qué calidad de ortofoto. Si yo voy a hacer un estudio detallado de usos del suelo, ¿sí? Y tengo una ortofoto en la que la precisión de esa escala es métrica o submétrica por debajo del metro, la precisión, pues si yo tengo escalas de este tipo, ¿cierto? De 60 centímetros, de 50 centímetros, pues automáticamente la información que yo tengo es una información relevante y de calidad. Es por eso tan importante la relación de la escala. ¿Listo? ¿Entendemos el primer elemento bien? ¿Sí? Bueno, otro, digamos, elemento fundamental hace relación a la altura de vuelo sobre el nivel del mar. Esta relación de altura de vuelo sobre el nivel del mar es el que me da el tipo de escala que yo voy a obtener en la información de fotogrametría y fotointerpretación. De acuerdo a esa altura sobre el nivel del mar, es que yo logro dar las calidades, las precisiones. Este principio que tenemos acá es el principio que conservan todos los procesos fotogramétricos, inclusive el manejo con drones. Usted cuando va a hacer un vuelo, llámese fotogramétrico, llámese también con aparatos no tripulados o con aeronaves no tripuladas, más conocidos como drones comúnmente, lo primero que me piden a mí es la altura, a qué altura voy a trabajar, ¿sí? Y eso hace referencia a una altura que es la altura media sobre el terreno, que es la H, que es toda esta H. ¿Cuál es la altura? Si yo voy a tomar un punto determinado, entonces yo tengo una altura H que hace referencia a la altura sobre el terreno. Una altura H sub 0, que es la altura del vuelo sobre el nivel del mar, relación del vuelo sobre el nivel del mar. Tengo que tener, bueno, a qué altura estoy volando, ¿cierto? C, que es una constante, que se llama la distancia focal. Y la distancia focal es la distancia que tiene
el soporte de la cámara con respecto al lente que estoy tomando. Y esta distancia es una constante. Digamos que esta constante es la que nos va a determinar también unos valores de especificidad de calidad sobre la información. Y esta h sub 0 es la altura del punto sobre el terreno. Aparte de eso tenemos O, que es el objeto de vuelo, o nuestra aeronave, en qué condición está volando. Hay un norte de referencia y un nivel del mar. Acuérdense que cuando nosotros estamos tomando puntos en el terreno, no todos se comportan de manera constante. Entonces, aquí lo que estoy yo diciendo es, estoy tomando un punto determinado, ¿cierto? Que tiene una altura sobre el nivel del mar, que esa altura sobre el nivel del terreno tiene una altura sobre la cual está volando la aeronave, pero esa altura sobre la aeronave hay que ponerle un valor que es la constante en la cual está la cámara. Todos los aparatos la tienen las aeronaves no tripuladas y las tienen las aeronaves convencionales, que es la altura en la cual está el instrumento y que se debe tener en cuenta para tomar la fotografía. Y está la altura total, que hace la referencia a la altura de medida sobre el nivel del mar que tiene el punto y la altura de vuelo. Entonces, esos son otro elemento. Entonces, el primero es la escala, el segundo, a qué alturas sobre el nivel del mar se realizó el vuelo, que es fundamental. Y con este principio, con esta imagen que ustedes ven acá, es con la cual nosotros empezamos a calcular todas las precisiones y todo lo que implica hacer la fotogrametría. Lo vamos a ver siempre a partir de ahora para entender por qué nos piden a nosotros unas precisiones y por qué nos piden a nosotros unas calidades. ¿Listo? Hay un principio básico en la fotogrametría, que es el desplazamiento radial que sufre el punto en el fotograma debido a su altitud. Si yo estoy en una altura y estoy tomando un punto, pero estoy en movimiento, resulta que ese punto va a tener una pequeña desviación con respecto al punto que yo estoy tomando. Recuerden que h es la altura total del vuelo, ¿cierto? La c es la constante, ¿cierto? O es el objeto con el cual estoy tomando la decisión, estoy tomando el punto. Estoy tomando un punto A, ¿cierto? Que es el punto al cual estoy tomando, pero ese punto tiene un desplazamiento con el movimiento que voy haciendo con la aeronave. Y me está dando una altura H, que es la altura del punto sobre la elevación sobre el nivel del mar. Entonces, para determinar la altura del punto sobre el nivel del mar, yo tomo la altura total H sobre A, que es la altura del desplazamiento del primer objeto, que será igual a ¿qué? A esta altura, al punto normal, H sobre A, esta misma constante, menos el A', que es el desplazamiento que tiene, porque acuérdense que mi aeronave no está fija. Mi aeronave, ¿qué está haciendo? Está llevando una trayectoria y una línea de vuelo, ¿cierto? Entonces, por eso hay un desplazamiento. Y eso lo que nos dice es, al final nos estamos calculando cuál es la altura a la cual está volando el objeto. Y la altura del punto sobre el nivel de referencia, es decir, bueno, y este punto que está aquí, esta altura h, ¿cuánto es? Si bien yo tengo la altura total, ¿cuál es la punta en el cual se encuentra el punto que yo tomé la fotografía? Que la definimos como h. ¿Y h qué será igual? A, que es el desplazamiento del ángulo que tengo, menos A', el movimiento que hace, sobre A por la altura total de h. Y eso me va a determinar entonces la altura del punto sobre el nivel de referencia. Esos elementos, digamos que son los elementos claves que nosotros debemos tener en cuenta para poder realizar los elementos que componen la fotografía. Ahora seguimos con otros elementos generales, pero esto digamos que es la teoría general con la cual se compone esa fotografía. Decimos que existen dos tipos de fotografías. Las fotografías aéreas convencionales, que tienen proyección cónica
y las ortofotografías, que son las proyecciones planas. ¿Entendemos las proyecciones? Si no entendemos, preguntemos, tranquilos. Es el espacio para eso. ¿Qué es lo que significa eso? Cuando yo tomo una fotografía aérea normal, ella va a tener una proyección cónica. Es decir, yo la tomo desde arriba y va a tener un cono, ¿cierto? Pero cuando yo cojo el par y lo rectifico, ya convierto esas proyecciones planas, las convierto en planas. Por eso a nosotros los resultados que siempre nos dan, ¿qué son? Ortofotos, ortofotografías, fotografías rectificadas que ya tienen mediciones. ¿Listo? Eh, yo, el producto final de hacer un vuelo fotogramétrico con aeronaves convencionales o con AV, con los famosos drones, siempre el primer producto es una ortofotografía. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer y vayan a calcular, o ustedes pidan un producto o quieran dar un producto, ustedes lo que entregan son estos, ortofotografías. Pueden entregar, perdón, pueden entregar la fotografía aérea convencional, las imágenes, sin procesar, o la imagen, digamos, impresa con unos formatos de 23 por 23, que es la fotografía, pero esas tienen una proyección cónica y van a tener unos procesos muy distintos. Pero yo qué quiero como producto final y cuál es el producto que yo le entrego a las personas que a mí me contratan, ¿no? O a los productos que a mí me piden, ortofotografías. Aquí nos dice que con ambas se pueden realizar operaciones, mediciones y análisis de localizaciones. Yo les decía, yo pongo un par estereoscópico, utilizo los, eh, los lentes, los aparatos específicos para eso, ¿cierto? Y yo puedo medir, digamos, a ver cómo se miden en fotografías en los pares estereoscópicos, ¿cierto? Puedo calcular áreas, puedo calcular las coberturas que tienen en vegetación, puedo identificar algunos cultivos, puedo identificar algunas vías, puedo identificar algunos cuerpos de agua, puedo identificar cobertura vegetal, puedo identificar erosión, ¿sí? Entonces, esas operaciones y esos análisis, eh, yo puedo hacer cualquier tipo de cálculos fotogramétricos. Y a partir de esos cálculos fotogramétricos y a partir de esas ortofotografías, yo ya puedo realizar mapas. Y esos mapas tienen infinidad de estudios catastrales, como yo les decía. Entonces, esas cartas catastrales que ustedes utilizan, muy bonitas, ¿cierto? Donde están las manzanas, los predios, donde está la división rural y donde están las vías. Una ortofotogrametría que ustedes utilizan todos los días, el Google Map, el Google Earth. Esa es una ortofotografía. Esas ortofotografías, perdón. Las ortofotografías, ustedes las utilizan todo el tiempo. Mire que yo también no puedo estar en estudios biológicos. Estudios biológicos me permitan a mí identificar entonces, por ejemplo, las aves, ¿cierto? Coberturas vegetales importantes. Yo puedo hacer estudios geológicos. Yo puedo revisar cómo se comporta el suelo. Yo puedo hacer estudios edafológicos. Los edafológicos son los estudios de suelos, en los cuales nos pueden dar detalles sobre la calidad del suelo y la cobertura del suelo, ¿cierto? Los tipos de suelo que existen en un espacio determinado. Yo puedo hacer comparativos históricos. Yo puedo tener sucesiones de fotografías en diferentes momentos y me pueden hacer análisis de cómo se está comportando determinado hecho, determinada acción, determinado suelo. Como por ejemplo yo puedo calcular en esos históricos el cambio del crecimiento de una ciudad. Y yo puedo ir mirando cómo la ciudad va creciendo, cómo se va densificando. O cómo también pueden haber sectores que se empiezan a despoblar, a salir de la población. Cómo puede un efecto, un accidente natural o algo que suceda, un evento natural, puede desplazar o puede cambiar
un territorio a través de fotografías aéreas y ortofotos. Y arqueológicos, fundamental. En arqueología se utiliza mucho para buscar esos destellos, para mirar desde arriba la superficie y poder revisar cómo se comportan. Con equipos especializados de cámaras LIDAR y de cámaras 3D, yo puedo, sobre todo con cámaras LIDAR, puedo hacer un seguimiento del terreno y puedo hacer una arqueología para identificar qué elementos naturales a simple vista no se ven y qué elementos puedo yo encontrar en ello. Aquí en Colombia, Discovery Channel hizo un estudio muy interesante en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde a través de LIDAR, de imágenes de ortofotos e imágenes de este tipo, logró identificar destellos de civilizaciones que estaban allí en Ciudad Perdida. ¿Sí? Eso es arqueología. Ojo con esto. Como los dos tipos de fotografías tienen distintas proyecciones, los métodos a emplear son distintos. Decimos aquí que actualmente ya no se suelen realizar medidas topográficas o estudios generales directamente sobre fotografías aéreas convencionales y utilizando estereoscopios, sino que normalmente se adquiere directamente la ortofotografía o se transforma la fotografía icónica en una fotografía de proyección plana y se realizan todos los cálculos a partir de un visor geográfico o un sistema de información geográfica. Lo que yo les decía, ya nosotros manualmente no utilizamos estereoscopios, ya no utilizamos ese espejito que tenía el señor allá con las dos fotografías. Lo que ya utilizamos nosotros son SIG. Y vuelvo y les digo, ¿cuál es el SIG mejor de todos, el que más nos representa? Pues es que yo ya cojo imágenes y bajo imágenes o corregidas ya de la NASA o del Sistema Geológico de los Estados Unidos o de Europa. ¿Y cómo las bajo? Pues entro a la plataforma de ellos, descargo la imagen y utilizando un GIS, un sistema de información geográfica, las transformo y empiezo a trabajar en ellas. ¿Listo? Pero igual, en cualquier momento nosotros podemos utilizar esa condición. Otro elemento fundamental que debemos tener o que se debía tener antiguamente, porque usted, por ejemplo, para estudiar ingeniería catastral, usted el primer examen que le hacían era que usted debería tener una visión estereoscópica. Profe, ¿cómo así? Sí, nosotros para poder ingresar allá y poder hacer lo que hacía ese señor allá en esos estereoscopios, esos restituidores, nosotros teníamos que pasar una prueba y teníamos que tener una visión estereoscópica. Si usted no la tenía, usted no lo recibían en la carrera. Pero bueno, ya está superado. Pero ese es uno de los grandes principios con los cuales se construyó todo el tema de la fotogrametría. Entonces, esa visión estereoscópica, hay una visión estereoscópica que es natural, que todos o la mayoría de las personas deberíamos tener. Cuando digo todos, me hago referencia a hombres y mujeres. Entonces, se supondría que cualquier persona debe tener la capacidad, ¿cierto?, de apreciar en tercera dimensión las cosas o en relieve, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa visión? Cada ojo captura una imagen del mismo objeto y en el cerebro se unen por un proceso mental, produciendo una única imagen en relieve. Esa es la visión estereoscópica. La capacidad que yo tengo de mirar un objeto a una determinada distancia, ¿sí? Pero cada ojo lo está viendo de diferentes maneras. Y cuando ya ese mismo objeto, el ojo lo une, lo que lo hace es convertirlo en una imagen tridimensional. Las personas que no tienen problemas visuales, que no tienen, digamos, problemas, algunos problemas de vista, normalmente todos, cualquiera de las personas, podría ver en tercera dimensión, ¿cierto? Vamos a ver qué es la visión estereoscópica. La visión estereoscópica es la capacidad que tiene el ser humano de integrar en una sola imagen
tridimensional en relieve y con suficiente profundidad las dos imágenes que nos llegan en cada uno de nuestros ojos. Entonces, el proceso de la visión estereoscópica se da en el cerebro, ¿sí? Y se trata de un proceso que a grandes rasgos consiste en lo siguiente, lo que les explicaba. El cerebro recibe dos imágenes distintas. Si bien es un solo objeto, cada ojo recibe la misma imagen y lo que hace es analizarla. Entonces, cada ojo está viendo el mismo objeto, pero lo está viendo de manera distinta y empieza a analizarla. Esa imagen pasa al cerebro y en el cerebro es que se une esa sola imagen. Y en el cerebro esa imagen empieza a tener tridimensionalidad, un relieve y una profundidad. Eso es lo que hace el cerebro. Como le digo, se trata de un proceso complejo que implica que tanto los ojos como el cerebro funcionen correctamente. Sí que existan anomalías, como algunos tipos de, si yo tengo estrabismo, se me complica la situación. El estrabismo puede dificultar esta transformación de las imágenes en dos dimensiones procedentes de cada ojo a una única imagen en 3D. Eso nosotros lo hacemos normalmente. Eso nosotros lo desarrollamos y lo pasamos siempre que lo estamos haciendo normalmente y nosotros lo hacemos, ¿cierto? Para nuestro cerebro eso es normal hacerlo. Entonces nosotros podemos mirar un vehículo, podemos mirar la calle, podemos mirar por donde tratamos y damos cuenta por eso cuando estamos subiendo, bajando escaleras, poder subir las escaleras, poder bajar las escaleras, poder descender del andén a la calle o subirnos de la calle al andén, ¿sí? Eso lo hace el cerebro normalmente. Y ese principio fue el que se utilizó para crear la denominada visión estereoscópica. Entonces, la visión estereoscópica artificial lo que hace es imitar lo que hace esa visión estereoscópica natural, en la que el observador no se encuentra frente al objeto y en su lugar se observan dos imágenes tomadas desde puntos de vista diferentes, provocando una visión de relieve. Lo que vemos acá. Cada ojo está viendo este mismo objeto. Yo pongo dos imágenes que tomen perspectivas distintas y cuando la coloque, automáticamente esa imagen de la iglesia, cuando se una a una determinada distancia, entonces yo voy a ver a la iglesia con ese relieve en 3D. Yo no solamente la voy a ver como una figura plana de la iglesia, sino que voy a ver la imagen completa de la iglesia con todas las características que esa tiene. Y yo ya la voy a ver a una altura determinada y con una profundidad determinada. Eso es lo que hace la visión estereoscópica. Vamos a hacer unos tests, ¿cierto? De visión estereoscópica aquí. Entonces yo sí les voy a pedir que se tomen un momentico, ¿sí? Y vamos a mirar los test y ustedes los van a ver y me los van a describir. Yo se los voy a poner aquí en la pantalla. Es para que paren un momentico lo que estén haciendo y me pongan atención aquí. Ojo con estos tests. La prueba de visión estereoscópica, esta es una prueba para determinar la capacidad visual del estudiante para captar las alturas y las profundidades de los objetos. En las imágenes que ustedes tienen aquí ya que les voy a poner aquí en pantalla completa, ustedes van a identificar los elementos que presentan cada una de ellas y van a hacer una descripción. ¿Listo? ¿Sí están viendo los señores? Por favor. Sí, profe. Listo, en esta primera imagen. Detallenla, la primera y la segunda. Van a detallarla bien. Van a mirarla y van a ver qué ven ahí y qué sucede en esas imágenes. Tómense 2 minutos. Mírenlas. ¿Sí las ven bien? Yo sí. Sí, profe. Listo. Ok. ¿Listo? Ahora vamos a pasar
Y ahorita las describimos entre todos a esta otra imagen. Vamos a ver qué profundidad tenemos con respecto a eso. ¿Ok? ¿Listo? ¿Quién me describe la primera? ¿Qué ven? Hay un escalón, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué fue? Un Para mí es escalón. como para mí es como una montaña, el pico hacia arriba, la parte oscura y la otra que da claridad, no sé. Como un animal prehistórico más bien. Hay un animal ahí adentro. ¿Y ustedes ven 3D? Sí. Yo sí. ¿Sí? Ese no lo ¿Quién no veo. la ve? Yo Tranquilo, no ya lo que veo. ¿no la ves? No, No es que nada. aquí, aquí con esta, mira que esto viene aquí, se mete aquí y aquí sube, ¿sí o no? Ahí Y sube, aquí baja, baja y vuelve y sube. ¿sí o no? Sí, Sí. es un animal. Es un animal muy... Sí, pero digamos que lo que queremos ver es como esa Sí. tridimensionalidad, ¿sí la Sí. vemos? Sí, listo. Estos Sí, profe. muñequitos, Se ve tridimensional. Los Están muñecos. ondulados, ¿cómo ven los muñecos? Están ondulados. ondulados, ¿qué más tienen? Sombras. El fondo tiene profundidades. Profundidad, ¿cierto? El fondo de los muñequitos se le ve la textura, se ve como le digo yo, profe. Se les ve la cara también. Se les ve No, la no, cara, sí sí, se les ve señora. la cara, los ojitos, la nariz y la boca también se les ve, no, pero me refiero al fondo donde están, que se ve como cuando uno veía relieve, pues cuando uno veía Tiene relieve, tiene una textura. la diferencia de uso de suelos. Sí, correcto. De eso se trata. Es que eso se trata la visión estereoscópica. Y esa Profe, parte. yo puedo decir que los veo parados. Sí, correcto. Estén de pie, como si no estuviéramos, como si no estuviéramos, no se ven acostados pegados allá, sino como si estuvieran de pie arriba, ¿cierto? Y se le ve la cara, se le ve la sonrisa, se ve la textura como si estuvieran allí fuera de ese contexto. Y Flotando. aquí, flotando, ¿cierto? Correcto, esa es la palabra, flotando. Esta otra, esta es más bonita. Esa sí me podría. Es un A ver. muñequito. Es un muñeco como sentado, para mí sentado. No, es un muñeco parado, cabeza cuadrado. Con la Ajá. cabeza cuadrada. ¿Y qué Muchos más? muñequitos ahí que arman. Y los brazos también son cuadrados. Y se ve, sí. ¿Ven los tres muñecos? Atrás Sí. se ven otros dos, No, no, pero no. los otros dos Los sí grandes. los veo pegados a la pared de atrás. Mire, aquí hay O como uno. si fuera una Yo sombra. lo veo como la reflexión. Son como Exacto, tres sí. más. Uno adelante y como si estuvieran otros dos al lado de él, ¿cierto? Y, Ajá. Sí. y el cuadro, mire que ese cuadro se compone de esos muñecos que están entre los muñecos más pequeños. Profe, yo diría que los grandes que se ven están compartiendo los ojos. Ajá, sí, señora. Pues, lo que pasa es que aquí hay varios muñecos. ¿Sí? En la imagen hay varios. Mira, hay uno, ¿Y saben hay qué dos, veo, hay profe? tres, hay cuatro, hay cinco, hay como 6 muñecos grandes así. Pero son compuestos de los muñecos pequeños. Sí, sí, sí. Se Pero forman mírenlo, por los muñecos. cuando yo empiezo a detallarme, o sea, empiezo a mirarlo, eso es lo que hace la estereoscopía. Uno tiene que mirar muy bien y como que esperar que el ojo se acostumbre, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a tomar las fotografías aéreas pasa lo mismo. De entrada yo no, digamos que yo no veo nada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Acostumbrar al ojo para que el ojo empiece a hacer eso que decíamos allá, que cada ojo mire una imagen y después el cerebro empiece a componer imágenes más grandes. ¿Sí? Pero sí los vemos. Sí, yo sí los veo. Ah, bueno. ¿No? No No me se sabes una preocupen. cosa. ¿Sabes una cosa? Mira que ahí en el medio de los dos ojitos se le ve como un triangulito, no sé si es la boca, y a la medida que van pasando como que se va disminuyendo el color. Ajá, correcto. Hay uno que es el más relevante, pero mire que aquí hay más. Y todos tienen triangulito, mire. Aquí y acá. ¿Sí? Pero yo lo veo que el color se va como desvaneciendo, o es Sí, que ya no sí. estoy viendo.
Muy bien, ese es, digamos, un ejercicio muy simple. No, ya ganamos, pues pónganos 5 y vámonos. Estaba pensando. Es que eso es lo interesante. Profe, le hago una pregunta. Dime. Cuando uno trabajaba con el estereoscopio, cogía las dos fotos, las entrelapaba porque estaba el traslape. Generalmente cuando uno jugaba con ellas hacia arriba y hacia abajo, como que el ojo se relajaba y cuando uno ya la bajaba al punto donde era, como que se veía más, como que denotaba mejor la quebrada, el filo como iba, y como eran todo en tono de grises, se veía mejor la decoloración con los usos de suelo. Sí, Entonces, esa es esta visión. entonces la pregunta es esta. O sea, el ojo se va adaptando a medida que vos vas viendo más o simplemente al tú jugar con las imágenes, el cerebro se proyectaba mejor. Ahí es un juego, acuérdense que estamos aplicando visión estereoscópica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo muevo digamos, las imágenes, si yo estoy moviendo las dos fotografías, cada fotografía, si bien, acuérdense que yo tengo un punto común en cada foto. Eso lo vamos a ver más adelante. Tranquilo que para allá vamos. Pero te va a responder desde la visión estereoscópica. Entonces, yo tengo un área común y estoy viéndola en cada uno de los ojos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que yo empiezo a moverlas para que el cerebro empiece a identificar, ya mejorar las imágenes que tienen cada uno de los ojos. ¿Sí? Cuando yo ya lo llego al punto común y las uno, lo que hace el cerebro es que la vista ya, digamos, el cerebro ya se ha acostumbrado, si yo me fijo mucho más, es pasada como las imágenes, entre yo más las empiece a mirar, entre yo más empiece a detallarlas, el ojo se va acostumbrando y el cerebro va procesando mejor esas imágenes. ¿Sí o no? Entonces yo al comienzo, ¿qué veía? Pues veía eso plano, pero cuando yo empiezo a detallar y el cerebro empieza a mirar y a procesar, él empieza a mejorar esa visión estereoscópica. Como le digo, esa es una visión natural, ¿sí? Todos la tenemos, pues a no ser que tengamos alguna enfermedad visual, que eso sucede, pues eso no nos impide hacerlo, ¿cierto? Nos impide hacerla, digamos, yo tenía un profe compañero que manejaba muy bien SIG, pero él no podía ver en 3D las imágenes. Decía, ¿cómo? Me decía, no, para mí esas imágenes, digamos, no tienen volumen. Él no podía ver, por ejemplo, estos muñecos que están en relieve y que se ve la cara y que se ve la textura de allá atrás, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que cuando yo estoy moviendo esas fotografías, lo que estoy haciendo es que el ojo empiece a relajarse y que el cerebro empiece a procesar esas imágenes. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo ya las coloco a la altura, a la medida, a la distancia que tengo que colocarlas y las empiezo a mirar en el estereoscopio, él automáticamente, ¿qué va a hacer? Pues automáticamente el cerebro ya empieza a verlas en 3D. Cuando nosotros hacemos eso por primera vez, a algunos les da dolor de cabeza, ¿sí o no? Y uno como que se cansa muchísimo de los ojos, pero es porque el cerebro empieza a hacer una actividad que no ha desarrollado, que si bien es intrínseca del ser humano, el cerebro necesita y los ojos necesitan acostumbrarse a eso. Ya después de un tiempo, uno ya lo hace automático. Simplemente coloca las fotografías, coloca la distancia y el cerebro funde una y uno las ve. Y a veces ya después de un tiempo se tiene que pararse, darse una vuelta, descansar la vista y volver a sentarse. Pero es por eso, es una condición cerebro-vista de manera permanente. ¿Te respondí bien la interrogante que tenías? Sí, no, lo que tú decías es verdad. O sea, en el momento que uno ya llega a unir las dos fotos en una, en su punto clave, por decirlo así, era como si el cerebro se fluyera todo. Sería Sí, lo mucho más mismo. sencillo. Mire el ejemplo más sencillo que son estas imágenes, ¿sí o no? Y si las seguimos viendo, uno le va viendo que va cambiando, ¿cierto? Que van a haber cosas nuevas. Eso es lo que sucede. Digamos que ese es como es el habituar a la vista y al cerebro a que hagan ese ejercicio, que como les digo, es natural. Nosotros vemos
Si estamos parados en un pasillo, nosotros vemos la profundidad hasta donde va una habitación, ¿sí? O si yo me paro en el metro y miro hacia el fondo, pues yo puedo ver todo lo que son los vagones del metro, si los puedo ver, ¿cierto? Los trenes nuevos. O si yo me paro en una plaza y miro, pues yo puedo ver, digamos, por ejemplo, los árboles, puedo ver las sillas, puedo ver todo eso, ¿cierto? Y si me paro en la calle, pues yo miro hacia dónde están las calles, qué tengo a mi derecha, a mi izquierda, qué tengo a mi frente, qué tengo a mi espalda. Eso es natural, la visión estereoscópica, mire que es natural. Y eso es lo que nos permite a nosotros ver los objetos. Lo que pasa es que aquí ya esa visión la hacemos es un poquitico más específica y la aumentamos con unos aparatos que son los estereoscopios, y con los estereoscopios es que nosotros podemos hacer. Y ya miramos dos elementos comunes y vamos desarrollando eso. Esa es la visión estereoscópica. Es la que utilizamos siempre, normal, la que nosotros tenemos, la que siempre utilizamos, la que está en nuestro cerebro. Pero mire lo que nosotros no nos damos cuenta de las habilidades que tenemos. Y eso fueron los observadores de esas personas que convirtieron eso en esto. Bueno, continuemos. Aquí hay más imágenes. ¿Listo? Entonces, me encanta este. Entonces, ustedes van a ver. Ah, bueno, lo que pasa es que esta es para verla a una distancia. ¿Sí? Entonces, miren por favor cada una de las imágenes y ahora miramos los números que están al interior de cada una de ellas. Ahí las ven bien. Sí. Bueno, tómense en un momentico otra vez, relájense en un momento, paren un momentico lo que están mirando y vuelvan y miren la pantalla. Concéntrense en un momentico en esas pantallas. El ejercicio del que hablaba el compañero, en donde tenemos estas dos imágenes, si nosotros deberíamos tener la capacidad de ver este en 3D. Lo que pasa es que, digamos, aquí no, este test es muy interesante, pero digamos que no lo podemos hacer aquí en la pantalla. Pero estos otros sí, estos otros 4, sí, y ahorita miramos qué números ven al interior. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listos? Sí. Ojo con este, si nosotros pudiéramos, digamos, separarnos un poquitico y mirar esta imagen se nos convertiría en una imagen 3D. Uniendo estos dos puntos. ¿Sí? Esos dos puntos serán 3D, pero entonces tendríamos que alejar y acercar la pantalla para poder hacerlo. Bueno, listo. Vamos a ver acá arriba qué vemos. ¿Qué ven ahí arriba? ¿Qué objetos se encuentran? Gato, Un gato. carro Una estrella y un carrito. y una estrella. Un Sí, pájaro. ¿qué más? Un, ¿Qué más? un ¿Qué carro. Un ¿Qué carro. más? Un carro, una estrella y un animalito. Debajo del carro hay como otro dibujo, pero no sé bien qué es. ¿Qué más ve? Las sombras. Las sombras. Sí, señorita, la sombra. Muy bien, tenemos buena visión. ¿Los compañeros qué opinan? Tranquilos. Esto no es simplemente es para que ustedes vayan soltando esa visión. Profe, Después se ve como ondulada. ¿Qué opina mi otra compañera? Profe, yo veo como el fondo alejado, o sea, que me permite ver los objetos no pintados, sino parados, y que el fondo son como unas ramitas. ¿Qué más ves? No he distinguido bien la tercera imagen, la de arriba. ¿Es una estrella o qué es? Porque bueno, parece que tuviera gafas. ¿Qué dicen los compañeros? Sí, yo vi lo mismo, una estrella, un carro, la sombra abajo. Hay como un hongo también, como no sé qué es aquí bajo el carro. El animalito. Bueno, animalitos sí lo ven bien. Sí, claro. Ok. Como Tiene parado para colita. atacar. Ya, al animalito se le ven los ojos y lo acercas bastante, las orejitas, como unos bigoticos, la cola. Tiene muy buena visión. ¿Qué más?
No, profe, uno trabajó mucho tiempo con estereoscopio, pero ya la tecnología Lo desplazó, lo sacó. pero no, esos principios no se pierden. ¿Qué más, compañeros? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿cierto? Vamos a dejar de último los números. Esta. Mírenla bien, dejémoslo un momentico ahí y mírenla bien. Esto está suspendido y va subiendo, más dicho, ¿Qué va pasando? como que se mueve hacia arriba, ¿no? Pues, se desplaza. Ah, se empieza a mover como hacia arriba, ¿sí o no? ¿Sí la ven, sí la ven el movimiento? Profe, pues ahí yo veo la pelota, veo unos, Yo, unos rombos, diferentes colores, y a medida que uno va profundizando la mirada, ve que la pelota está sobre como algo plano, que también es una cama de rombos. ¿Pero qué va haciendo? ¿Se ve el movimiento? Es como ¿Sí si la se ven estuviese moverse? desplazando hacia profe, arriba. si yo fijo la mirada en el centro, ella se queda quieta, pero si yo empiezo a mover la vista, se nota como si estuviera andando. ¿Empieza a mover, sí o no? Se empieza a Sí, mover, se empieza a mover, es como si estuviera desplazándose permanentemente. ¿Sí? ¿Sí ven el movimiento? yo sí. Sí, señor. Bueno, eso es visión estereoscópica. ¿Sí ve cómo uno puede crear efectos de visión simplemente a partir de eso? Bueno, vamos a ver esta también es chévere. Mírenla bien y empiecen a detallarlo un momentico. Quédense fijos un momento y él empieza. ¿Estás de acuerdo al perfil por el que uno la mire, profe? Empieza a hacer movimiento, ¿sí o no? Y es de acuerdo al perfil, porque si la miro de un lado, veo como una espiral, pero si la veo de frente, veo que es como si fuera como un pino, por decirlo así, un pino que creaba parte de círculos. Ajá, pero sí en el espiral. Empieza a Sí, ver el espiral. sí, lo que le dije primero, que si la veo por un lado, veo una espiral y la espiral tiene movimiento, pero Espiral si ya... tiene movimiento. Eso es lo que hay que ver. Los otros compañeros, ¿cómo la ven? Sí, así, se ve como una espiral moviendo, como girando. Por ahí. Ajá. Una espiral moviéndose. Las compañeras, Yo la verdad sí la veo fija. Yo veo es el pico como si fuera una montaña. pero no ves cómo no eres el espiral movimiento. Pero ahí es No, o sea, donde yo no. decía, Yasmín, ahí es donde yo te decía que depende por dónde lo mires. Si lo miras de perfil, ves el espiral en movimiento. Y si lo miras de frente y fijo, yo dije un pino, tú dices una montaña, así. Es como un cono, que termina en una cono en una punta, ¿sí o no? Ajá. Si yo vengo aquí, si yo me vengo, entonces empieza a cerrarse de espiral y termina aquí y se ve un cono perfecto en 3D, ¿sí o no? Con una punta aquí, La ¿correcto? cuestión es que como yo sí las veo todas lineales, no las veo o sea, no le veo ¿No curva, le ves el continuidad. círculo? O sea, yo las veo, sí, yo las veo circulares, pero o sea, continua, o sea, no me genera la continuidad del espiral, sino que es la ruedita, la Es, ruedita, la ruedita, la es ruedita. como, bueno, sí, pero sí te crea un cono en punta. Sí, un pino arriba en punta. Sí, correcto, un cono en punta, ¿cierto? Profe, yo le veo detrás lo ondulado, lo veo a fondo por detrás, le veo que hace como una onda. Sí, correcto. Bueno, sí, eso es simplemente, lo vuelvo y les digo, eso es simplemente acostumbrar al cerebro y a la vista, aplicar, ahora sí entendemos el principio se me envió el principio de la estereoscopía. Bueno, ahora sí, los números. ¿Qué número vemos acá? 12. Los 12, compañeros, 29, 5, uno, 74, uno, ya, vamos por 26. uno por uno. ¿Qué número ven aquí? El 12. 12. 12. ¿Todos ven el 12? Sí. ¿Hay alguien que no ve el 12? No, yo lo veo perfecto, el 12. Ojo, porque hay personas, si usted no ve el número 12 aquí, tengo problemas. Daltónico. No, hay problemas visuales. No, serio, yo detecté el otro día en un curso a un compañero,
y todos veíamos este mismo número. ¿Qué estoy viendo yo? Pues el 12, ¿cierto? Y revisando literatura, si yo no veo estos números que aparecen acá, si no veo el número bien, vamos a aumentarlo. Si no veo los números de manera correcta, esa es una forma en que yo tengo que ir a... perdón, es que me pasé. Qué pena con ustedes. Tengo que ir al médico. Parece mentira. Uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver? Que yo no vea el número. Listo, este número. ¿Qué número vemos acá? 29. 29. ¿Sí, todos vemos el mismo número? ¿Quién no ve el número? Tranquilos. No se preocupen. Después hizo una cita para el viernes en su salón. ¿Lo ven? Listo. 5. Este número. ¿Quién dijo? ¿Qué otro número vieron aquí? El 5. Acá. 74. El 4. Acá. El 2. ¿Y él? 20, 6. 26. ¿Qué número es? 26. Oiga, 26. Fue un 28. Ah, No, porque 26. Si fuera el 26. 8, el círculo sería diferente. Ese es un no, 6. mírelo. Parecita para el Ese es un 6. ¿Cierto? Profe, yo en este veo es el 8 y los muchachos dicen que es un 2. ¿En cuál? ¿En este? Sí. Ajá, ojo. Hay que mandarnos a revisar los ojos. En serio. Toca consulta con el oftalmólogo. Sí, serio, no, eso uno no está. Aquí, la mayoría El vemos un último 2. entonces es que un 26. Sí. 26, sí. ¿No lo ves? Tranquilos, no estamos. Espere, porque Es que ya me preocupé, profe. bueno, digamos sí, por la forma, porque no arma bien el óvalo. Bueno, sí, por ahí sí. Ah, bien. Que no, profe, ya me preocupé. Eso es para no pedir la cita, profe. Sí, eso es para evitarnos la cita, sí. Ok, listo. Eso Pero yo simplemente- creo que ya es para cambiarme las gafas, ya no me sirven entonces. que por eso toca ir es que pedir una cita para que me hagan una evaluación oftalmológica. Bueno, no, está bien, no. Digamos que eso es perfecto. Había un libro, ustedes buscan en el libro. Si yo no veo estos números, él me está diciendo, de acuerdo a eso, y eso es lo que hacen cuando te hacen un test oftalmológico, ellos te revisan. Si no ves esos números, digamos que no lo hacen como tanta paciencia como lo hacemos acá. Si esos números no ven, ellos empiezan a evaluar y a determinar entonces qué problemas puedes tener, ¿cierto? Por ahora no detectamos ninguno. ¿Listo? Son test muy sencillos, son test muy simples, pero que nos ayudan bastante. Entonces, voy a compartirles a ustedes este video. Por favor, me dicen si lo escuchan. ¿Sí? Yo lo escucho muy bien. Si ustedes lo escuchan, para terminar, digamos, como por ejemplo este tema de la estereoscopía. Entonces lo voy a poner y me confirman si lo escuchan bien. ¿Sí lo escuchan bien? No, profe, no se oye. Yo no Profe, no. ¿No se escuchan? No, No. Ah, bueno. Igual les Profe, voy a... compártanos el link. ¿Cómo? mejor que nos comparta el link. Voy a compartirles el link para que por favor se tomen unos momenticos, pero un momentico salgo de acá. Ese link, porque lo intenté de todas las maneras, poder como... Un momentico, es que no me deja. Voy a compartirles el link. Un momentico que me... Compartirles el link en el chat. Es cortico. Escúchenlo, por favor. Y... Un momento. Aquí en el chat. Pero que no lo copió completo. Sí lo copió completo. Lo escuchan. Un momento. Todos están en el chat. ¿Listo? Escúchenlo un momento. Voy a dejar reproducir yo mientras tanto también. Y con ese link es muy bonito, es muy chévere. Y porque con ese link nos permite entonces volver a entender una cantidad de cosas. ¿Listo? Cuando terminen me avisan. ¿Ok?
Listo. Dale, tranquilos. Yo voy a, para un momentico la cámara, voy a tomar un vasito de agua mientras tanto, mientras ustedes están en esto. ¿Me permiten un momento, por favor? 2 minuticos, tomo un poquito de agua que estoy cansado de hablar. Permítanme un segundo. No voy a parar la grabación, simplemente voy a parar un momentico la cámara para parar un momentico y tomar agua. Hola.
¿Cómo les fue, compañeros? ¿Ya terminamos? Yo sí, súper. ¿Listos? Bueno, ¿qué vimos en el video? Venme contando ahí, Yasmín. Estaba poniendo aquí la presentación. Hablan un poco sobre cómo desde en la historia se percataron de que pues si teníamos dos ojos, cómo hacíamos para ver una sola imagen, cuáles eran como los tipos de distancia óptica, hablan de la visión binocular, de dónde salieron los binoculares, algo así, y cómo se fue avanzando poco a poco y ya pues ya estamos en las gafas 3D y todo el tema. 3D, ¿cierto? Sí, es la visión estereoscópica, pero mira que es el Pero mismo me principio. pareció muy curioso fue que dicen que no es lo mismo una visión 360 que la visión de 3D, estereoscópica. estereoscópica. No es lo mismo, Ujú. porque la visión 360 sigue siendo plana, mientras que la estereoscópica sí tiene relieves y sombras. Breves. Ajá. Jepsi, Janet, cuéntame. Profe, no es nuevo. Esto tiene más de 200 años. Imagine que Euclides empezó con eso, luego Da Vinci. Es un tema que no es nuevo, no es novedoso. Se han ido reformando, como ha sido todos los casos, pues ha ido avanzando la tecnología, las conclusiones que dan ahí de los temas, de cómo el ojo humano pudo avanzar, las técnicas que ellos tienen, si está cerca, cómo el ojo puede moverse para poder darle como esa dimensión, y si está lejos es una parte horizontal, los ojos se alinean para poder ver, pues muy chévere. Bueno, ese es el principio que queríamos, Janet y Jepsi, muy, muy bien. Y sí, lo que decía Yasmín, lo que pasa es que, ¿qué hago yo con la 3D? Yo tomo una fotografía plana, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es como un paneo a toda esa información, ¿sí? Eso es lo que hace usted con el 360. En cambio, con las gafas de realidad virtual, lo que yo hago es el principio estereoscópico. Tengo imágenes, en cada ojo tiene una imagen, y lo que hace el cerebro es unirlas y convertirlas en una imagen 3D. Listo, vamos a continuar. A los compañeros, listo, vamos a continuar para que estemos aquí atentos. Permítanme un momento. Ok, me pongo en presentación. Un momento porque, listo. Vamos a ver entonces, listo. Ese video es para ambientarlos porque resulta que es precisamente eso. Hay diferentes imágenes estereoscópicas, es decir, yo no solamente tengo una sola imagen, sino que debemos explicar qué tipo de imágenes estereoscópicas se van presentando. Y las imágenes estereoscópicas tienen una condición. Para poder observar correctamente una imagen estereoscópica, cada ojo debe ver solamente la imagen que le corresponde. ¿Listo? Dentro de ese tipo de imágenes tenemos una que se llama la visión paralela. En esa visión paralela, los ojos observan cada uno su imagen correspondiente, manteniendo sus ejes ópticos paralelos. Es decir, si miramos al infinito, solo podemos usar este método como imágenes no superiores a 65 milímetros entre sus centros. Esa visión paralela, ¿qué es lo que hace? Yo miro al infinito y a 65 milímetros, mire que no es una distancia muy lejos,
él automáticamente va a unir esas dos imágenes y las va a convertir en un 3D. Otro tipo de imagen es la visión libre cruzada. En la visión libre cruzada, lo que pasa es que las imágenes se observan cruzando los ejes ópticos, es decir, yo cruzo la visión, como cuando dicen que tienen los ojos consentidos, qué pena ser tan... Entonces yo empiezo a cruzar los ojos y en ese cruce de ojos, el par estereoscópico o la imagen se presenta invertido, es decir, que la imagen derecha está situada a la izquierda y la imagen izquierda está situada a la derecha. Y ahí yo empiezo a mirar en 3D. Otro tipo de imágenes que se utilizó mucho es la anaglifo, inclusive cuando vamos a cine nosotros las utilizamos todavía, ¿cierto? Que son los filtros de color, esas gafitas de colores que utilizamos cuando estamos en 3D. Esas gafas se utilizan con colores complementarios, utilizamos combinación rojo y azul o rojo y verde. La imagen presentada, por ejemplo, en rojo no es vista por el ojo que tiene el filtro del mismo color, pero sí la imagen del otro color, azul o verde. Este sistema, por su bajo costo, se emplea sobre todo en publicaciones, así como también en monitores de ordenadores y en el cine. Hay televisores que supuestamente tienen imágenes 3D, entonces yo puedo ver películas. En el cine lo utilizamos mucho, siempre nos tenemos que poner las gafas y esas gafas simplemente son gafas de colores. Digamos que hay un libro muy bonito y muy interesante que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que tiene las imágenes, búsquenlo, quiero que lo busquen y lo consulten. Y ese libro es un libro sobre las ciudades en 3D. Y ese libro viene con su par de gafas anaglifo. Y usted con esas gafas anaglifo, usted se las pone y automáticamente esas imágenes empiezan a convertirse en las imágenes. Muy bonito ese libro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Se lo recomiendo si pueden conseguirlo para que lo miren. ¿Listo? Hay otra que es la polarización, otro tipo de imagen estereoscópica que es la polarización, que se utiliza una luz polarizada para separar las imágenes de izquierda y la derecha. El sistema polarizado no altera los colores, pero tiene una pérdida de luminosidad. Vemos que han sido como las evoluciones y las gafas que hemos utilizado. El más utilizado ahora es el se llama el de las imágenes estereoscópicas y es el alternativo. Con este sistema se presenta en secuencias alternativas, como su nombre lo indica, alternativas. Se va presentando una imagen a la izquierda y otra a la derecha, sincrónicamente, con unas gafas dotadas con obturadores. Obturadores son como las cámaras, se abren y se cierran, esos son los obturadores, de cristal líquido, que son las LCD, de cristal shot glass LCD, LCS, LCD y de cristal display glass, que son, digamos, las que más utilizamos. De forma que cada ojo ve solamente sus imágenes correspondientes. Y estas gafas alternativas fueron las que les dieron ahora las que llamamos las Head Mounted Display o las HMD o las gafas de realidad virtual aumentada, ¿cierto? Que es un casco estereoscópico que porta dos pantallas y los sistemas ópticos para cada ojo, de forma que la imagen se genera de su propio dispositivo. Su principal uso hasta ahora ha sido en la realidad virtual. Y hay otros que son los monitores autoestéreo. Se están desarrollando prototipos de monitores que ya no utilizamos gafas especiales para ver las imágenes y todas emplean variantes del sistema lenticular, es decir, microlentes dispuestos paralela y verticalmente sobre la pantalla del monitor que genera una cierta desviación a partir de las dos imágenes. Por eso yo les compartía esa imagen, ¿sí? Mire que nosotros hemos utilizado siempre todo el tema de estereoscopía. Cuando vamos a cine, cuando vamos a cualquier lado, cuando queremos imágenes realidades virtuales, ahora ya los nuevos computadores, pues ese avance todavía no lo hemos desarrollado, pero digamos que específicamente habrán computadores que tienen imágenes y que deberían estar desarrollando ese tipo de imágenes. Digamos, yo todavía no los conozco, no lo he utilizado. Las gafas de realidad virtual las he visto, sé que tienen un desarrollo gigante, sé que están utilizándose muchísimo,
¿cierto? Y que son de un uso comercial, pues todavía son bastante, comercialmente son bastante costositas, pero digamos yo a partir de ahí puedo ver eso. Normalmente esto se utiliza más como para cines, como para películas, pero si nosotros lo utilizáramos en la creación y construcción, para videojuegos también se utiliza mucho, pero si nosotros lo utilizáramos para entender y hacer, por ejemplo, procesos de relaciones de imágenes, de relaciones hacia otro tipo de actividades, tendrán un gran desarrollo, ¿cierto? Pero entonces mire lo que, digamos, esos son los tipos de imágenes que tenemos. Bueno, vamos a entrar ahora sí a algo muy importante, que es la clasificación de la fotogrametría. Vamos a aprovechar estos 15 minuticos para meternos en esas clasificaciones. Entonces, hay diferentes tipos de fotogrametría dependiendo del sensor que utiliza. Y estos tipos de fotogrametría se clasifican básicamente en dos grandes tipos, ¿cierto? O en varios tipos, perdón. Está la fotografía aérea, que es la aerofotogrametría, como le decía, donde utilizamos fotografías aéreas de una zona en particular, obtenidas a través de cámaras métricas. Las cámaras métricas son las cámaras especiales que yo utilizo en un avión. Incluso también la puedo utilizar en globos aerostáticos, incluso en algunos se utilizan. Y también ese tipo de fotografía aérea lo utilizamos en aeronaves no tripuladas. Hay una fotografía terrestre, que esa fotografía es tomada en posición fija en el terreno. Esa fotografía terrestre es muy utilizada con sensores, con cámaras multiespectrales. Por ejemplo, si yo quiero mirar la patología de una construcción. ¿Cómo así, profe? ¿La patología de una construcción? Sí. Yo quiero determinar si la construcción, por ejemplo, si yo pongo la cámara, la pongo con esa cámara, la pongo en un trípode y la pongo fija, y utilizo un sensor LIDAR, yo puedo hacer una medición y una altura, digamos, por ejemplo, para hacer una imagen 3D desde el piso, ¿sí? De cualquier estructura, un edificio, un silo, cualquier estructura. Y también con esas imágenes en infrarrojo puedo detectar condiciones y puedo inclusive utilizar sensores que me permiten ver cómo se está comportando por dentro la estructura. Es decir, si yo tengo una columna en un edificio y quiero mirar cómo se está comportando ese edificio, al utilizar esa fotogrametría terrestre, yo puedo procesar imágenes y puedo revisar cómo está el hierro. Si las especificaciones, por ejemplo, que debería tener el plano estructural cumplen con la imagen que yo tengo. Sí, ese es el poder de ese tipo de la fotogrametría terrestre. Para objetos al interior de minas, de túneles, por ejemplo, para hacer túneles, importantísimo, porque con el LIDAR yo voy tomando la imagen, voy mirando cómo se está comportando la estructura del túnel que estoy construyendo. ¿Sí? Esa fotogrametría terrestre es muy interesante. Digamos que a veces no la tenemos en cuenta, pero yo la puedo utilizar para restaurar, por ejemplo, para restaurar sitios históricos, grandes monumentos, iglesias, monasterios, grandes construcciones que son representativas. Yo puedo utilizar ese tipo de imagen para saber cómo está la estructura, cómo se comporta, qué materiales debo tener, qué materiales debo mejorar, qué materiales puedo utilizar, en dónde tengo las mayores fallas, dónde tengo las mayores patologías y esas patologías, cómo combatirlas. Para eso utilizamos esa fotogrametría terrestre. La fotogrametría espacial, que esa es una fotogrametría tomada por un satélite. Como les digo, ese es, digamos, en este tema de la guerra, por ejemplo, paradójicamente, los rusos son los que más avances tienen en todo el tema de la lectura satelital. Europa tiene una constelación de satélites, América tiene una constelación de satélites, China tiene una constelación de satélites, Irán tiene una constelación de satélites, la India tiene una constelación de satélites, nosotros ya tenemos 2 satélites en órbita, ¿cierto? Entonces, es importantísimo toda esa fotografía. Entonces, en esa aplicación,
la Federación Rusa siempre ha tenido un avance muy grande. Acuérdense que ellos fueron los primeros que lanzaron por allá, cuando hablamos en historia, ¿se acuerdan la primera clase hablamos del Sputnik? Ellos, y automáticamente Estados Unidos lanzó el Landsat. Copérnicos lo lanza la Unión Europea, ¿sí? China, Japón, China tiene se me olvidó la constelación de los chinos en este momento, pero China tiene un avance grandísimo en esos ejercicios, ¿sí? Entonces, el tema de la fotogrametría espacial es un tema bastante amplio que nosotros debemos empezar a conocer, que nosotros debemos también mirar ese estudio y cómo podemos manejarlo. Ya hay otra, que es la fotogrametría no topográfica, que es la fotografía cuya aplicación está en ciencias balísticas y policiales, ¿sí? Entonces, cuando hay accidentes, cuando hay hechos, cuando hay alguna situación, asesinatos desafortunadamente, cuando hay acciones de ese tipo, acuérdense que lo primero que llegan es un equipo especial, todos con traje blanco, y utilizan topografía de ese tipo, fotogrametría de ese tipo. Entonces ellos vean cómo son las líneas del accidente, empiezan a determinar cuáles son las características. Ustedes son agrimensores, ¿cierto? Algunos de ustedes son de la tecnología en agrimensura, ¿cierto que sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ustedes en topografía alcanzaron a ver algún tipo de estas especializaciones? Pues, ¿o vieron simplemente planimetría y altimetría? Solo las dos, sí. ¿Sí? Planimetría y altimetría. ¿Sí? Bueno, mire la especialización que ustedes pueden hacer. ¿Sí o no? Sí, el potencial que tenemos con respecto a Muy eso. bueno. Profe, y, por ejemplo, en qué universidad dan esta área? ¿Cuál? No, estos son especializaciones. Yo Por empiezo a eso. especializarme no, la topografía es que tú tienes que hacer es topografía y empezar a tener experiencia. No, pero la especialización, ¿dónde la daría? Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, hay unas especializaciones, pero no sé si son profesionales o no profesionales, ¿cierto? Déjame terminar esto y ya respondemos. Hacemos 10 minuticos de comerciales, digo yo siempre. ¿Listo? Para terminar la clase de hoy. Regálame 5 minuticos para terminar esta explicación y hacemos comerciales. ¿Te parece? Y charlamos Listo, un rato. profe. ¿Listo? Bueno, dale. Entonces, quiero terminar con esto. Esto es fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre una fotografía y un mapa? Porque resulta que siempre tendemos a confundir qué es una fotografía y qué pasa con un mapa. Todo el mundo dice, eso es lo mismo. Nunca. Y vamos a definir por qué. Lo primero, la fotografía es una representación objetiva y temporal de la realidad. Es decir, la fotografía me toma a mí un instante. Llámese fotografía aérea o llámese fotografía terrestre, él toma solamente un momento. Entonces él simplemente toma un espacio y de ese espacio toma una fotografía, toma una imagen. Y lo hace en un tiempo real y digamos ahí él simplemente lo que esté pasando en ese momento ya. ¿Sí? El mapa es una representación detallada, ¿cierto? Con menos numerosa, pero escogida por el autor de una manera artificial, aumentada o simplificada por medios o signos de convencionales. Entonces yo cojo esa imagen y yo pongo un acetato ya corregida y empiezo a representar, bueno, las construcciones. Entonces la construcción yo le coloco un polígono. A los ríos le coloco una línea punteada, ¿cierto? Listo. Las vías, dos líneas, ¿cierto? Entonces una representación. Y yo escojo qué represento. La fotografía me toma todo lo que está en ese espacio, el mapa simplemente yo qué represento. La fotografía es una proyección central del terreno sobre un plano de referencia horizontal, ¿sí? Mientras que el mapa es una proyección del terreno sobre un plano de referencia horizontal. Yo necesito proyectar el mapa, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy por allá estoy en sistemas de información geográfica y me dicen, ¿y usted en qué sistema de representación va a hacerlo?
Ah, no, es que me toca hacerlo en CTM12. ¿Sí? Entonces yo hago una proyección sobre eso. La fotografía de su representación geométrica no es correcta debido al desplazamiento del relieve, al desplazamiento por inclinación y distorsión del lente de la cámara. Si bien eso se va corrigiendo, y eso es lo que hace usted cuando lo mete en un proceso de fotointerpretación, siempre hay ese ejercicio, siempre hay digamos que siempre hay un pequeño error. Mientras que el mapa es una proyección, que el uso de la proyección implica que es una representación geométrica correcta. Entonces, cuando yo hago el mapa, coloco proyectado a Magna Colombia Bogotá. No, eso ya no se usa. Ah, aquí en Colombia utilizamos simplemente CTM12. ¿Sí? Origen, ¿cuál es el origen? 5 millones. ¿Cuál es? ¿5 millones, 2 millones? Si no estoy mal. Me olvidó. Qué pena con ustedes. Sí, profe, sí. Del Magna, del CTM12. 5-2, sí, Compañeras, sí. ¿cuál es? ¿Cuánto es? Compañeros, se nos olvidó, porque el otro era un Nos millón, un corchó. millón. 5-2, profe, 5-2. Ah, bueno, ya, la próxima los pregunto. No nos puedo olvidar, ni siquiera a mí. Bueno, la fotografía posee una escala variable dependiendo de los niveles del terreno y la inclinación de la cámara, mientras que el mapa utiliza una escala uniforme y perfectamente determinada. Entonces nosotros por eso decíamos, el mapa está a escala unos 5.000, unos 2.000, ¿cierto? Pero la escala, si bien tiene unas escalas, entonces depende también de la inclinación del terreno y de la inclinación de la cámara. Y en la fotografía todos los elementos del terreno aparecen en su forma natural, normal, ¿cierto? Su forma natural, mientras que todos los elementos del terreno en el mapa están representados mediante símbolos. Entonces yo represento un símbolo a través de, por ejemplo, entonces llego y coloco convenciones, línea, punto. Ah, río, ¿sí? Doble línea, vía, achurado, no sé, bosque, ¿sí? Entonces yo elijo esa representación. Es muy importante que tengamos eso en cuenta porque a veces creemos que es lo mismo. Si bien la fotografía es el insumo para crear el mapa y la fotografía tienen elementos muy distintos. Bueno, con eso terminamos nuestra clase de hoy. ¿Cómo vamos hasta ahí? Quiero que me hagan una evaluación pequeñita de ustedes. ¿Cómo vamos hasta ahí? El próximo sábado, sí, vamos a trabajar, porque vamos a calcular, ¿cierto? Vamos a calcular, vamos a hacer ejercicios para calcular altura de vuelo, para calcular las líneas, unos ejercicios fundamentales. Entonces, para que se preparen en una hojita o en un espacio para que hagamos los ejercicios y traigan como elementos básicos. Lápiz, papel y una calculadora pequeña. ¿Listo? Bueno, no sé, ya con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que ha sido provechosa, ya han disfrutado. Ya termino la grabación y hacemos el tema de comerciales, que siempre es un espacio como para charlar un momentico, unos 5 o 10 minuticos, el que se quiera quedar, y resolvemos algunas dudas. Y hablamos no solamente de fotogrametría, sino también en otros que les pueda interesar. Entonces, permítame, yo paro la grabación. Muchas gracias. Nos vemos el martes. ¿Listo? Bueno, ahora sí.